Después de ver este video vas a aprender a controlar cualquier cámara de manera manual, ya sea controlando la apertura, el ISO y la velocidad de obturación, los 3 parámetros para manejar la fotografía manual de manera profesional. Y estos parámetros no solo sirven para la fotografía, también sirven para el video. Si quieres mejorar tu calidad de video y poder mejorar los resultados de los videos para tus clientes, mira este video hasta el final. Ok, primero empecemos con qué significa cada una de estas cosas que te acabo de comentar. ¿Qué es lo que hace la apertura? Ok, la apertura de un objetivo es como el iris de nuestro ojo. Esos anillitos que se abren y se cierran y determinan cuánta luz está entrando al objetivo. ¿Qué es lo que necesitamos saber? A un número más bajo, es decir, un f2, un f1.8, f4, un número más pequeño va a representar una mayor apertura. Ese iris va a estar más abierto, permitiendo entrar más luz a nuestra cámara. Y un número más alto, f8, f11, f22, va a hacer lo que es cerrar el iris, cerrar el diafragma y va a dejar entrar menos luz. Pero no solo nos importa la apertura para definir cuánta luz dejamos entrar a nuestra cámara, sino también para saber cuánta profundidad de campo vamos a tener. ¿A qué me refiero con esto? Notan que ahorita mi rostro está enfocado y el fondo está desenfocado. Esto es porque este objetivo tiene una apertura relativamente alta, es un f4. Aquí por ejemplo pueden ver este mismo plano, pero he cerrado la apertura a un f8, que tampoco sería algo súper cerrado, pero más o menos está ahí en el medio. Esto es con lo que se suele tomar fotografía de arquitectura, alguna fotografía de paisajes, porque como pueden ver se ve un poco más enfocada toda la imagen en general. Obviamente estoy enfocado yo en primer plano, pero lo de atrás ya no se ve tan borroso, ya no se difumina tanto. Eso significa que nuestra profundidad de campo, esa línea de lo que estaba enfocado, ya no es tan finita, tan delgada, sino que se ha ampliado un poco más y estamos teniendo un mayor rango de objetos, de cosas enfocadas. ¿Y para qué te importa esto? Te preguntarás. Mira, te pongo un ejemplo sencillito. Si te dedicas a la fotografía un poco más angular, a la fotografía de paisajes, quizás de eventos, es muy probable que necesites una apertura un poco mayor. Quizás no necesitas ese f2, f1.8 para conseguir esos desenfoques tan exagerados del fondo. Si es que estás haciendo solamente paisajes y te vas de viaje y quieres ver los detalles en todo el paisaje, en el fondo, en lo que está delante, en ese primer, segundo, tercer plano, te va a convenir más utilizar una apertura mayor. Un f8 para arriba, f11 incluso. Por supuesto que si sales a la calle en un día soleado, cuando hay demasiada luz, vas a tener que cerrar un poco ese diafragma para compensar. Estos son los filtros de lo que te estoy hablando. Básicamente serían como unos lentes de sol para nuestra cámara. Como puedes ver, si yo lo giro se oscurece un poco porque este es un filtro variable. Hay filtros NDs que son fijos, que simplemente tienen una densidad que te van a cubrir, y como pueden ver es un filtro simplemente oscuro. Ahí está en lo máximo, pero puede oscurecer un poquito menos. Entonces lo que está haciendo es que lo que esté atrás simplemente se va a ver un poquito menos expuesto. Obviamente esto sirve para cuando tenemos un día súper soleado, podemos bajar un poco esas luces. De hecho en la fotografía es un poquito más sencillo, porque si es que queremos mantener esa apertura con un número bajo, apertura grande para conseguir ese desenfoque, podemos hacerlo. Simplemente tendríamos que subir bastante la velocidad de obturación. Pero en el video no es tan fácil, porque existen reglas de que cuando grabas a unos fotogramas por segundo, tu velocidad de obturación tiene que mantenerse fijo en cierto punto. Vamos a aclarar estas dudas hablando ahora de la velocidad de obturación, también conocido como el shutter speed. Vale, el shutter speed es simplemente qué tan rápido nuestra cámara va a hacer esa captura de sensor, ese cierre. Bueno, esta cámara no tiene un espejo, es una mirrorless, pero cada cuánto tiempo le vamos a decir que haga ese que capture esa foto. Y te preguntarás, ¿y esto en qué nos sirve, en qué nos influye, por qué nos importa? Si es que no lo sabes, para fotografía esto es crucial, porque esto es donde va a desbloquear todo tu talento creativo. Cuando entiendas cómo jugar con la velocidad de obturación para crear el resultado que tú quieras crear artísticamente en esa foto, créeme que te va a explotar la mente, y sobre todo espero que destape toda esa lluvia de ideas, esa catarata de ideas que tienes tú para crear, para hacer fotos, para comunicar mensajes que el mundo necesita escuchar. Vamos con lo simple. La velocidad de obturación la mayoría de las veces va a ser una fracción de segundo. Seguro la has visto por ahí en algún sitio, 1/50, 1/100, 1/250. Entonces lo que le estamos diciendo a nuestra cámara es: lo que quiero que tardes en hacer la foto es 1/50 de segundo. Si nosotros vamos disminuyendo ese número, vamos a llegar a 1/10, 1/5. Ese tiempo va a ser cada vez más largo, y luego ya podemos hacer una foto de 1 segundo, de 2 segundos, de 3, y así sucesivamente hasta hacer las famosas fotos de larga exposición.
Y dirás, wow, qué chévere hacer esas fotos, de repente las habías visto, de repente no. Pero lo importante es que entiendas cómo es que se logran esos resultados. Eso se consigue porque la cámara está haciendo esa foto por ese tiempo prolongado, por esos 5, 7, hasta 30 segundos. Entonces no está congelando el movimiento, sino que está captando todo el movimiento, las luces, las sombras, todo lo está captando en ese tiempo y lo está juntando como puede. Esto ya viene un poco más de lo analógico, que no vamos a entrar en este video como tal, pero para las cámaras digitales crea estos resultados. Se puede hasta incluso pintar con la luz. Es algo magnífico. Y lógicamente con una velocidad de obturación más rápida vamos a congelar ese movimiento. Fotografía de deportes, fotografía de actividades extremas. Cuando quieres justamente congelar el movimiento, el agua cuando se está moviendo, esa típica foto de las pelotas de tenis cuando ¡chum!, todo está girando, eso es una velocidad de obturación alto. Eso seguro que lo dispararon a más de 1/250 de segundo. Pero ojo, para el video con esto hay que tener un poquito más de cuidado. Y aquí lo que te tienes que llevar es la regla de 180 o la regla del doble. Y es que si estás grabando unos fotogramas por segundo, puedes grabar en HD, en 4K, en lo que tú quieras. Pero los fotogramas por segundo, los FPS, 24, 25, 60, 30, 120... hay diferentes y cada uno sirve para generar resultados diferentes también. Entonces, si tú decides mantenerte en la regla del cine, es decir, grabar a 24 fotogramas por segundo, como lo suelo hacer yo en mis videos para YouTube, voy a tener que grabar al doble de ese número en mi velocidad de obturación, o sea, 1/48. El doble de 24, 48, yo voy a la fracción de segundo, el segundo numerito es el que me importa. Mi cámara no graba un 48avo de segundo, pero por la regla me tendría que quedar en el número más cercano a ese doble. Y por eso cuando yo grabo en 24 fotogramas por segundo, siempre pongo mi cámara a un 50avo de segundo. Esto sería lo que pasa con el movimiento cuando alteré esa regla. Ya no estoy grabando a 1/50, estoy grabando a 1/25. Y como pueden ver, el movimiento yo creo que diría se ve como o de videojuego o de mala película de acción o se ve falso, pero ya no tenemos ese famoso motion blur, ese desenfoque de movimiento que nos dio el cine, los 24 fotogramas por segundo, eso que perciben nuestros ojos, porque luego de esos 24 fotogramas por segundo, el movimiento ese borroso ya no lo tenemos. O sea, cuando subimos hasta más, no sé, esto sería más como un 60 fotogramas, pero para que vean la diferencia. Ahora lo voy a bajar y van a ver cómo es que se nota. Ejemplo, sería esto. Entonces creo que ahora sí pueden notar ese motion blur, ese desenfoque de movimiento un poco más exagerado incluso. O sea, como que ahora nuestro ojo sí lo percibe y te dice, hay algo raro ahí, como que no lo estoy viendo cinemático, lo estoy viendo de poco presupuesto, ¿no? Y ahora vamos con el último de los 3 parámetros, el famoso ISO. ¿Por qué es importante esto del ISO, este famoso ISO? Porque es lo que representa lo que antiguamente en el formato analógico, en las películas de fotografía, era la sensibilidad de la película a la luz. Tú antes comprabas una película y eso te determinaba el ISO. Una película era ISO 400, ISO 100, ISO tal. Y para eso tú tenías que saber qué estilo de fotografía ibas a hacer. Si ibas a hacer fotografía de poca luz, fotografía en clave alta, etc. Pero para nosotros los mortales, que ya vivimos en la era digital, no tenemos que preocuparnos por eso. El ISO lo que va a hacer es afectar la sensibilidad de nuestro sensor digital. O sea, qué tan sensible es tu cámara a la luz. Ok, y esto para la fotografía es un poco más sencillo. Siempre recuerda mantener tu ISO lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque el hacer nuestro sensor más sensible a la luz es usar la tecnología, forzar un poco esa tecnología. A ver, para que se entienda un poco más sencillo. Ese sensor tiene, digamos, esta sensibilidad. Empezamos en 0. Tengo esta sensibilidad a la luz. O sea que yo, por ejemplo, si estoy aquí en interiores, te voy a exponer de cierta manera. Si me sacas a la calle, soy la camarita y hay mucha luz, hay luz del sol, está mejor, muchas gracias. Tengo que forzarme menos, me mantengo aquí. Pero como tú estás en un interior o quieres grabar de noche o quieres hacer una foto de noche, vas a tener que subir ese ISO, subirlo más para poder conseguir la información, porque seguro ves oscuro, no ves nada, tienes que levantar esa luz y poder ver información. Lo que le estás diciendo ahí a tu sensor básicamente es fuerza un poquito más ese sensor, dale más sensibilidad. El ISO, su mejor aliado es una buena iluminación para que no tengas que forzarlo tanto. Así que recuerda, cuando vas a hacer fotos, lo más bajo posible. Si necesitas más luz, intenta abrir tu apertura, intenta reducir un poco tu velocidad de obturación, pero que lo último que hagas sea subir el ISO para recuperar luz.
pero para el video esto no es tan sencillo. Igual siempre va a ser mejor mantener tu ISO lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque en el video vamos a ver esto que se conoce como ruido, como noise, como grain, no grain técnicamente, más como ruido. Voy a intentar forzarlo aquí en un ejemplo para que lo vean. Miren, lo que he hecho ha sido cerrar la apertura del diafragma a un F10, entonces esto podría ser tranquilamente un escenario nocturno porque hay poca luz, etc. Y voy a subir el ISO, que estaba en su ISO nativo, ISO 800, y ahora lo estamos llevando a un ISO 5000, bueno, 2500. Pero quiero que se fijen principalmente en las zonas más oscuras, aquí en esta silla, aquí en la tele, por ahí en la sombra o en mi pelo. En esas zonas más oscuras es donde se debería notar este ruido de que estamos ahora forzando el sensor. ISO 2500, ISO 3200. ¿Mejoró el ruido? ¿Disminuyó? ¿Se hizo peor? ¿Más intenso? Déjame en los comentarios si es que notas alguna diferencia. Y un pequeño dato que también es bastante importante, sobre todo si es que te dedicas más a la parte de video que a la parte de foto, es el tema del ISO nativo de tu cámara. Si ya no estamos hablando de grabar en teléfono, si ya estamos en ese stage, no tiene que ser una cámara profesional full frame, pero si tienes una cámara semi-pro, pro, DSLR, mirrorless, o una de estas de bolsillo también, sin lentes intercambiables, seguro que tiene un ISO nativo. Y te recomiendo mucho que te metas a internet a buscar cuál es el ISO nativo de tu cámara. Porque esto determina cuál es el valor de ISO para tu cámara en el que está más cómoda y no se está forzando. Entonces, si ves si tu cámara el ISO nativo es 600 u 800, como es el caso de la R6, es donde estoy grabando ahorita mismo, por ejemplo, ya puedes saber tranquilamente, siempre, sin lugar a dudas, de que ese va a ser el valor de ISO en el que vas a tener menos ruido y en el que tu cámara va a tener un mayor rango dinámico. Esto no es nada complicado, es simplemente qué tal le va al sensor de tu cámara exponiendo más sombras y luces. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en este rango, pero si yo le digo que haga un poquito más de ISO, se están reventando un poco estas altas luces, pero ahora vemos más información en las sombras. Entonces, básicamente lo que son estos son fórmulas matemáticas dentro de la tecnología que lo que está haciendo es que en un valor es como el valor estándar, el valor base de la cámara en el que no se está forzando tanto, y cualquier cosa por encima de eso es que la vas a ir forzando cada vez más. Entonces yo considero que es algo muy útil para tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que con esos 3 parámetros estás preparado, estás muy preparada para subir tu nivel, para mejorar tu calidad como fotógrafo, como videógrafo, y de cara a lo profesional poder ofrecer mejor contenido de mayor calidad a todos tus clientes. Espero que este video te haya servido de algo, que hayas aprendido algo valioso. Si es que es así, cuéntame abajo en los comentarios qué era lo que no sabías de este video, y si es que ya sabías de repente alguno de los tips, de los trucos, de las herramientas de las que te he hablado, también cuéntamelo. Me encantaría saber cuál es tu experiencia en este mundo. Y por mí es todo por hoy, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.